Le invito a que abra su Biblia en el Evangelio de Marcos. Bendito el nombre del Señor Jesús. Gloria a Dios. Vamos a dejarlo para después. Sí. Gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor Jesús. Aleluya. Gracias, Silvano, por tu ayuda. Vamos a dejarlo para después. Tenemos que adaptarnos mejor al lugar, los parlantes, etcétera. Recuerden que los hemos instalado hace muy poquito. Amén. Si usted encontró Marcos, el Evangelio de Marcos, capítulo 2, vamos a leer. Gloria a Dios. Marcos, capítulo 2, el verso 1 en adelante. Le voy a pedir al hermano Carito que me ayude con la lectura, por favor. Bendito el nombre del Señor Jesús. Busque usted, mientras tanto, y téngalo presente, si trajo su Biblia, que sería muy importante de tenerla siempre, ¿verdad? Marcos capítulo 2, el verso 1, y vamos a leer hasta el verso 11, del 1 al 11. Adelante, hermano Carito, por favor. ¿No anda? Gloria a Dios. Aleluya. No, sí. Dale volumen. Gloria al Señor. Dios, Gloria a Dios. Versículo 1 adelante. Hasta el 11, sí. La palabra del Señor siempre la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Amén. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó allí que estaba en casa, e inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: tus pecados te son perdonados. Entonces allí, sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Que es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Amén. Gloria a Dios. ¿Nos puede conducir en una oración, por favor? Aleluya, te alabamos y te glorificamos, sí, Padre eterno, Dios, y te la gloria. Gracias, por tu misericordia, Dios, porque es por eso que aún estamos con vida, Señor, parados en este lugar, sí, para recibir el pan de vida, Señor, esa palabra gloriosa que llena nuestros corazones, Padre. Unge a tu siervo, prepáralo, Dios, para que tenga la habilidad, Señor, el de nuevo, para comunicar tu palabra, y que nosotros podamos disponer nuestros corazones. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Muchas gracias, hermano Eric. Gloria a Dios. Puede tomar asiento. Bendito el nombre del Señor Jesús. Todos hemos oído este relato en el Evangelio, ¿verdad?, acerca de este paralítico sano por el Señor Jesús. Yo no me voy a enfocar en los detalles en esta oportunidad, solo en algo que considero que es lo más importante que aquí se menciona en este pasaje, y lamentablemente a veces es lo menos tenido en cuenta por la mayoría de aquellos que exponen el mensaje de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que considero yo que es lo más importante? Y vemos que hay un tema central, que es el perdón de pecados. Veo que se escucha muy poco hablar del perdón de los pecados. Sin embargo, ese es uno de los ejes del Evangelio de Jesús, porque sin perdón de pecados, entonces no se puede resolver el problema del ser humano. Todos sabemos, no solamente por lo que nos relatan las Escrituras, cómo entró el pecado en la humanidad. Todos recordamos, hoy hemos leído, de que Satanás tentó, ¿verdad?, a nuestros primeros padres, y allí él les inyectó, o sea, les dio una mordida venenosa, por decirlo en estos términos,
les inyectó el pecado. El pecado tiene un origen. Hoy en la escuela bíblica se hablaba del orgullo, ¿verdad? El orgullo, el padre del orgullo y padre de mentira también es Satanás. Él era un arcángel poderosísimo y entonces se enorgulleció su corazón y de esa manera cayó en pecado y él se sintió completamente independiente de Dios el Creador. Es más, quiso usurpar su posición y fue desterrado del cielo. Hoy en día Satanás está todavía vigente a través de su reino, como hemos predicado el domingo pasado, pero el orgullo, ¿verdad?, sigue anidándose en los corazones de muchos seres humanos de toda la humanidad, incluyendo también aquellos que han sido, ¿verdad?, que han sido convertidos al Señor por el nuevo nacimiento. ¿Por qué digo esto? Porque cuando uno nace de nuevo, adquiere la naturaleza de Cristo. Se trata de una cuestión de naturaleza y no de cantidad de pecados. ¿Se dio cuenta usted de que por más que uno lleve una vida de integridad, pero si comete un pecado, entonces va a ser desechado de la gloria de Dios? No tiene entrada al reino de los cielos. Porque no se trata de la cantidad de pecado que alguien cometa, que en el cual va a ser desterrado del beneficio eterno de disfrutar la presencia de Dios, sino que va a ser desechado, repito una vez más, no por la cantidad ni la gravedad del pecado que cometió, sino por la naturaleza que está en sí mismo. Amén. Sea la salvación es una cuestión de naturaleza, queridos hermanos. Si nosotros nacemos de nuevo, tenemos la naturaleza de Cristo. Si no nacemos de nuevo, ni soñemos con ir al cielo. Amén. ¿Por qué? Porque solo aquellos que nacen de nuevo pueden entrar al cielo. Eso se lo dijo el Señor Jesús a Nicodemo. ¿Recuerdan cuando les dijo a Nicodemo, rabí, maestro en Israel, le dijo que os es necesario nacer de nuevo? Era una persona moral, correcta, una persona religiosa, guardaba la ley a puntillas de pie, hacía todo lo que se tenía que hacer, pero sin embargo, él era una persona que no iba a ir al cielo en esa condición por carecer del nuevo nacimiento, por carecer de esa experiencia que nos otorga la naturaleza de Cristo. El nuevo nacimiento es algo muy sencillo de obtener, pero tiene que ejercerse un milagro que solo Dios puede dar. Amén. Y Dios lo da a través del arrepentimiento y de la fe que nosotros tenemos en el Señor Jesús. Cuando nosotros creemos en Jesucristo, lo confesamos a Él como nuestro Señor, nuestro Salvador, automáticamente entonces, pues creemos nosotros por la obra y gracia del Espíritu Santo que hemos nacido de nuevo. Es el Espíritu Santo que nos convence de pecado. Y ahí viene el tema principal de esto que estamos hablando, el perdón de los pecados. Amén. Ya sean miles o sea uno solo. Necesitamos que todos nuestros pecados sean perdonados. Cada vez que nosotros, ¿verdad?, predicamos el Evangelio, no debemos de obviar esta condición. Hay que arrepentirse de los pecados, pero también creer con fe que han sido perdonados todos. De eso se trata el Evangelio. Entonces, miren aquí, vamos a leer un verso, lo voy a releer, Marcos capítulo 2, que ya hemos leído, el verso 4, dice: y como no podían acercarlo a él a causa de la multitud, ¿a quién? Al paralítico. Destecharon la azotea por donde él estaba, o sea, que perforaron el techo, y entonces, después de hacer la abertura, bajaron la camilla en que yacía el paralítico. O sea, el paralítico estaba imposibilitado. Y el paralítico que estaba imposibilitado estaba paralítico por una razón. En la mayoría de los casos, la enfermedad, la imposibilidad, el sufrimiento humano es consecuencia del pecado.
Amén. ¿Por qué nos enfermamos? Por el pecado. ¿Por qué morimos? Por el pecado. De no haber pecado nuestros primeros padres, nosotros hubiésemos como descendencia de Adán y Eva perfectos, hubiésemos tenido la vida eterna si nuestros primeros padres comían del árbol de la vida. Pero como no comieron del árbol de la vida, sino que comieron del árbol del conocimiento del bien y del mal, se inyectó en ellos el pecado de Satanás. Amén. Y quedaron perdidos, desterrados de la gloria de Dios, algo que inmediatamente Dios manifestó. ¿Por qué? Los expulsó del huerto del Edén a nuestros primeros padres. Pero les dio una promesa. Y la promesa era que de la simiente de la mujer habría de nacer aquel que iba a pisar la cabeza de la simiente de la serpiente. La primera profecía que se encuentra en las Escrituras. Allí vemos entonces que la simiente de la mujer, Cristo Jesús, fue enviado, el Hijo de Dios, para morir por nosotros y darnos esa nueva naturaleza, que es su propia naturaleza. Si usted ha nacido de nuevo, usted tiene una nueva naturaleza, que es la naturaleza de Cristo. ¿Puede alabar a Dios? Gloria a Dios. Pero el problema está también que aún sostenemos en nosotros la antigua naturaleza. Algo por lo cual batallamos y luchamos, y el apóstol Pablo nos dice que es una batalla, ¿verdad? Una lucha entre la carne y el espíritu. El espíritu que ha sido vivificado por Dios batalla contra la carne, ¿verdad? Contra esa naturaleza caída que coexiste en nosotros, y ahí están los problemas. Pero el tema central del problema, que es el pecado, se resuelve a través de la fe, cuando nosotros creemos que ya no hay pecados por los cuales vamos a ser condenados. ¿Me estoy explicando? Amén. Si usted lo cree, va a ver la gloria de Dios. Ahora, ¿por qué las personas, verdad, no pueden a veces creer en que todos sus pecados son perdonados? Bueno, le voy a decir algo. Es muy probable, no puedo acelerar al 100% esto, pero es muy probable que aquel que no percibe esta realidad espiritual, que es el perdón de los pecados, siendo creyente, no importa si es bautizado o no, pero siendo creyente, oyendo la palabra de Dios, pero sobre él pesa la idea de que está en pecado. Siempre hay un pecado por delante que vencer. Yo quiero decir que los pecados ya han sido vencidos por Jesús en la cruz del Calvario. Amén. ¿Y por qué peca el creyente entonces? Tiene la pregunta lógica. Precisamente peca porque duda de su salvación. ¿Cuántos alaban a Dios? Porque cuando usted duda de su salvación, usted inmediatamente va a creer que está en pecado. Siempre hay un pecado por delante por vencer. Usted duda de la salvación, entonces peca. ¿Por qué? Porque cree que entonces una mancha más al tigre que le va a hacer, ¿verdad? Una marca más. Sigue pecando, y ese es el caso de creyentes que pecan por la razón de que o les falta la fe o no han nacido de nuevo. Amén. Creemos que aquí todos han nacido de nuevo. ¿Puede levantar la mano y dar gloria a Dios? Yo le hablo a todos los que estamos aquí, no como a pecadores, sino como a pecadores redimidos por el Señor y cuyos pecados han sido perdonados todos. Amén. Eso es lo que yo tengo que hacer desde este lugar, por la razón, el motivo de que usted es una hija, un hijo de Dios, según me informan a mí las Escrituras. Y si yo creo eso y tengo fe en eso, así debe de ser. Ahora, el problema es que usted se tiene que unir a la fe que nos da la palabra de Dios para que esa verdad eterna se manifieste en nosotros. Porque si usted duda en eso, entonces yo lo siento mucho, usted entonces está lejos del reino de Dios. Amén. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Gloria a Dios. Así que entonces es la fe de los amigos de este hombre que estaba imposibilitado, y no tengo que dejar de hacer énfasis en esto. El pecado imposibilita.
El pecado no permite a nadie avanzar. El pecado limita. Desde ya vemos la limitación de la vida por el pecado. El pecado, ¿verdad?, da a luz la muerte. La muerte. ¿Por qué? Porque la muerte es un limitante de la vida. Corta la vida. Pero Jesucristo vino a vencer la muerte en la cruz del Calvario y por lo tanto nosotros también juntamente con Cristo la hemos vencido a través de la fe. Somos salvos por la gracia de Dios. No somos salvos por obras que pudiéramos haber hecho. No, somos salvos por la fe en el Señor Jesús. Amén. Gloria a Dios. Esto es el Evangelio en sí, hermano. Otro diferente no es el Evangelio de Dios, es otro Evangelio. Hay quienes no han oído verdaderamente el verdadero Evangelio de Jesús. Otro evangelio es lo que han asimilado, un evangelio que los lleva a vivir, ¿verdad?, por obras, creyendo que con las obras que hacen van a ser libres del pecado. No, el único que nos puede hacer libres de pecado es la sangre derramada por el Señor Jesús. Él es el Salvador, Él es el que limpió nuestros pecados y el que los perdonó todos. Así que nosotros tenemos que creer en la palabra de Dios. Hay quienes batallan toda una vida. Yo me he encontrado con creyentes, ¿verdad?, en congregaciones, iglesias, ¿verdad?, que son muy buenas personas, pero batallan con esta realidad. Se sienten siempre culpables. Culpables de que, bueno, no están agradando a Dios, porque eso es una expresión de falta de fe. Porque si tenemos la fe en Dios, entonces no nos vamos a sentir culpables porque vamos a creer y se ha de manifestar lo que creemos de que somos salvos. Somos hijas e hijos de Dios, lavados y comprados por la sangre del Señor Jesús. Amén. Esto no es algo que va a ocurrir en el futuro, es algo que ya ocurrió. No ocurrió cuando usted creyó en el Señor Jesús. Esto ocurrió cuando el Señor murió en la cruz. Amén. Así que esto es muy interesante, que usted debe de profundizar, analizar y seguir bebiendo de la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios la que nos trae vida eterna. Gloria a Dios. El Señor, sabiendo esto, que la imposibilidad de este hombre paralítico no radicaba en un accidente que pudiera haber tenido antes en su infancia o en su juventud. Vio que hay accidentes que limitan, ¿verdad?, y paralizan a personas, no porque nació así, no. El Señor Jesús sabía claramente que este hombre estaba paralítico porque tenía pecados. Amén. Si no, no le hubiese dicho: tus pecados te son perdonados. ¿Cuántos alaban al Señor? Fíjese que el Señor Jesús le dijo: tus pecados te son perdonados. Cuando nosotros prediquemos el Evangelio, no le vamos a decir a las personas: tus pecados son perdonados, como mostrándonos nosotros libres de pecado. No, nuestros pecados han sido condenados por el Señor Jesús. ¿Puede alabar al Señor? Jesús sí lo podía decir porque Él no tenía ningún pecado en Él. Él era santo, nunca había pecado, nunca pecó. Por eso Él tenía el crédito para morir por nosotros en la cruz. Él le dijo: tus pecados te han llevado a esa imposibilidad. Tus pecados te han hecho paralítico. Tus pecados tienen que ser perdonados. Por lo tanto, yo perdono tus pecados. Ahora levántate y anda. Amén. ¿Cuántos alaban al Señor? El Evangelio es muy simple y muy sencillo si lo miramos desde ese ángulo. El Evangelio es fe. El Evangelio no es conocimiento. El Evangelio no es un cúmulo de instrucciones que alguien nos puede transmitir, conocimiento que alguien nos puede otorgar. Nadie se salva por ir a una facultad, una universidad o una buena escuela. Nadie se salva por leer muchos libros y ser muy moral. No, nada de esas cosas salva a nadie. Las personas más morales sobre esta tierra, pero que carecen de un encuentro con Cristo, con seguridad ya tienen un lugar reservado en el infierno. ¿Puede alabar a Dios? Gloria a Dios. Les quiero decir que la salvación no es por obras, es por la gracia del Señor. Y si nosotros hemos recibido el oído para creer a esa palabra,
Eso es por la misericordia de Dios. Usted y yo, los que estamos aquí, los que escuchan allá, los que van a iglesias ahora que en este momento están reunidos, ellos tienen que saber que todos, pero todos sus pecados han sido perdonados. Amén. De lo contrario no van a entrar al cielo. Aunque hagan lo que hagan, algunos hacen pantominas, payasadas en reuniones, algunos hacen tantas cosas para tratar de impresionar a los demás, algunos, ¿verdad?, hacen actividades que son en contra de la Escritura, que nacen en el engañoso corazón humano, pero nada de esas cosas va a llenar verdaderamente el vacío de las almas de los hombres, que está vacío si no tienen a Cristo anidando dentro de ellos, si no está el Espíritu Santo dentro de su espíritu. Entonces el único que puede hacernos salvos es el Señor Jesús. Haga lo que haga. Una vez alguien me dijo: mire, pastor, en aquella iglesia hace tal cosa. Bueno, que sigan haciendo ellos lo que creen. Otra iglesia hace otra cosa. ¿Y nosotros qué vamos a hacer? Nosotros hacemos como el Señor nos ha dado. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. No me importa lo que otros hagan. Tenemos nosotros la obligación de proclamar el verdadero evangelio de Jesús aquí en este lugar, por las redes sociales, en la calle, en donde se nos presenta la oportunidad. Le tenemos que decir a las personas que necesitan el perdón de los pecados. Amén. Y el único que puede perdonar pecados, ¿quién es? Jesús, Jesucristo, el Señor Jesús. Amén. Él es el único que puede perdonar el pecado. Hemos leído, ¿verdad?, de que los fariseos ahí reunidos estaban presenciando ahí, porque fíjese, la casa estaba llena, en donde estaba Jesús enseñando. Entonces no encontraron cómo entrar estos hombres que traían al paralítico. Eran amigos del paralítico, pero tenían fe. Sabían que traer al paralítico en presencia de Jesús iba a provocar algo importante. Amén. No sabían exactamente qué, pero tenían esa intención, ese deseo en su corazón de decir: yo voy a ir a esa reunión. Amén. Yo voy a ir a esa reunión. Porque cuando yo vaya a esa reunión, algo me va a alcanzar, algo nos va a tocar, algo va a suceder. Lo que sucedió es que la palabra que le dio el Señor Jesús a aquel paralítico lo hizo libre de sus pecados. Y ser libre de sus pecados lo hizo libre de la enfermedad, de la imposibilidad, de la parálisis. Él tomó el lecho y se fue a su casa. ¿Dan gloria a Dios? Bendito al nombre del Señor Jesús. Entonces, pero ahí estaba lleno de personas que no permitían la entrada, ¿verdad?, de nadie. ¿Por qué? Porque estaban todos ahí, ¿verdad?, acumulados, apretados, con una lata de sardina, ¿verdad? Entonces, ellos tuvieron que hacer ese hueco en el techo, bajaron al paralítico delante de la presencia del Señor, y entonces el Señor entendió claramente: este hombre está paralizado por el pecado. Amén. Jesús conoce los corazones de los seres humanos. Y Jesús conoce nuestros corazones también. Al dedillo, con exactitud. Y conocía lo que las elucubraciones y los pensamientos de aquellos fariseos. Los fariseos eran personas religiosas. Ellos no estaban ahí porque les impactaba la palabra del Señor. No estaban ahí para ser sanados de una enfermedad. A ellos no les interesaba el perdón de los pecados. Jamás ellos, ¿verdad?, habían puesto su fe, su atención en el perdón de los pecados. Ellos vivían una religión. Y siempre decimos desde este lugar de que la religión no salva a nadie. El único salvador, ¿quién es? ¿Cómo? 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 Fuerte. El Señor Jesucristo es el Salvador. Amén. No salvan las religiones, llámense como se llamen. No salvan las religiones por más buenas obras que hagan. No salvan las religiones por buenas organizaciones que sean. No salvan las religiones por tener una buena administración de recursos y atender al menesteroso, como hemos oído hoy en la escuela dominical, por sanar a los enfermos
científicamente a través de médicos, no salvan las religiones de esa manera. No salvan las religiones a nadie por asistencia social. No salvan las religiones porque le den una caja de comida a alguien. No salvan las religiones porque siquiera enseñen algo de la Biblia. No salvan las religiones por transmitir conocimiento. Las religiones no salvan a nadie. El único que salva es el Señor Jesús, porque Él es la vida. Él trae vida. Él cambia los corazones, los transforma y hace nuevas criaturas con los suyos, con los que creen en Él. De eso se trata, hermano. La religión nos ha salvado, ni salva ni salvará jamás a nadie, porque Dios quiere una relación personal con cada uno de sus criaturas. Amén. La religión pone intermediarios, la religión pone estructuras, la religión se basa en dogmas, en mandamientos que no sirven para nada. No sirven para nada, porque lo único que nos acerca a Dios es la fe en el Señor Jesús. Amén. Usted puede portarse bien toda la vida y va a llegar el momento en que el pecado va a hacer que usted muera. ¿Sí o no? No va a quedar nadie para semilla acá. ¿Cuántos alaban al Señor? Entonces, todos vamos a morir. Todos. La Biblia dice que está destinado para el hombre que muera una sola vez. No existe reencarnación alguna, entonces. Muera una sola vez y después de esto, el juicio. Amén. El juicio es el juicio de Dios. Entonces, el tema es que todos vamos a morir. Si el Señor no viene antes, por supuesto. Estamos de acuerdo en eso. ¿Cuántos alaban al Señor? Si el Señor viene esta noche, viene mañana, el mes que viene y nosotros estamos con vida, no vamos a ir con el Señor, no vamos a ver la muerte. Amén. Pero muchas veces no sucede de esa manera, porque ya han muerto cuantos que ellos creían que iban a vivir hasta que la venida del Señor, y no ha ocurrido así. Porque pusieron su objetivo en el punto equivocado, porque no se trata de que el Señor venga para que nosotros seamos salvos. ¿Escuchó? El Señor va a venir, pero no para salvarnos. Él ya vino para salvarnos. Él ya nos hizo salvos si podemos creer. Cuando el Señor venga en las nubes, como promete la palabra, Él no va a venir como Salvador, Él va a venir como juez, como Rey. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Al Salvador hay que recibirlo antes que Él regrese en las nubes. Hay que recibirlo ahora, para que Él pueda perdonar nuestros pecados, para que su sangre nos limpie del pecado. El Señor Jesús ya hizo ese trabajo. Por eso vamos a hablar de las palabras, ahora en esta semana, de las 7 palabras que Él exclamó allí en la cruz, cuando fue crucificado. ¿Verdad? Una de las palabras dijo: consumado es. ¿Verdad? No voy a hablar de eso ahora porque le quito lo que tenía que... No sé a quién le tocó esa palabra. Yo ya repartí todo eso. Gloria a Dios. Pero el tema está en que ese consumado es incluye nuestra salvación. Todo fue consumado por el Señor en la cruz. ¿Lo podía haber hecho el Señor, sí o no? Si Él lo dijo, consumado es, porque así es. O sea, no hay nada que por resolver ahora. Nada, hermano. Si usted se sujeta a las Escrituras, no hay nada que resolverse ahora. Si usted está aquí es porque usted ha creído a la palabra. Y si usted está aquí, necesita saber en profundidad de que todos sus pecados han sido perdonados. Si sus pecados han sido perdonados, olvídese del infierno. Amén. Que no venga nadie a atemorizarle a usted con el infierno. La Iglesia Católica Apostólica Romana, ¿verdad? Yo digo la Iglesia Católica Apostólica Idólatra Romana. Bueno, ellos han manipulado por centurias mentes y corazones humanos, diciéndoles que estas personas que están en esa religión necesitan, ¿verdad? Necesitan que pasar por un lugar en el purgatorio previo al paraíso.
donde sus pecados van a ser purgados. ¿Sabía usted eso? ¿Cuántos fueron católicos, apostólicos, idólatras romanos? ¿Verdad? ¿Quién puede levantar la mano que fue? Levante la mano sin pena. Yo fui también. Gloria a Dios. Bueno, les enseñan eso. Esto está en el catecismo. Yo cuando tomé mi primera comunión lo tuve que estudiar, lo tuve que aprender. ¿Verdad? En el catolicismo enseñan esas cosas. Ah, hay un purgatorio. La palabra purgatorio significa que se purgan ahí los pecados. Y si se purgan ahí los pecados por los penitentes que tienen que ir a ese lugar, entonces ¿para qué murió Cristo en la cruz del Calvario? ¿De balde? ¿Para quedar bonito en un retrato, en un cuadro, en una cruz, todo sufriente, herido? ¿Para qué murió Jesús? Jesús murió en la cruz del Calvario para morir en nuestro lugar y de esa manera darnos una nueva naturaleza en Él, Cristo, a nosotros, y que todos nuestros pecados sean perdonados. Amén. Cuando se resuelve el problema del pecado, entonces se resuelven todas las cosas. ¿Lo vio alguna vez así? Se resuelve el pecado, hermano, en nuestra vida, se resolvió todo. Se resolvió todo. Todo. Pero para toda la enfermedad también se resolvió. ¿Y por qué nos enfermamos? También se resolvió. No dice la Escritura que por su llaga fuimos nosotros curados. Amén. ¿Y por qué el sufrimiento humano? Todo se resolvió. La pregunta sería, ¿cuánta fe tenemos en la palabra de Dios? ¿Cuánto creemos de la palabra de Dios? Amén. Si la palabra de Dios vive en nuestro corazón, va a vivir en nuestra boca. Vamos a estar inmersos en un ambiente de la palabra de Dios. Vamos a hablar palabra de Dios. Eso lo va a guardar a usted de pecar, ¿sabía? Inmediatamente que en sus pensamientos nazcan ideas sucias, asquerosas, cochinas, dañinas, ¿sí? Pecaminosas, usted las tiene el control y el dominio para echarlo fuera de su mente. ¿Sabía usted eso? ¿Cuánto tiene ese tipo de ideas así pecaminosas? ¿Verdad que a veces le surgen en la mente? ¿Sí? ¿O no? Usted dice, no, yo no, usted es un super santo. ¿Cuántos alaban al Señor? Bueno, si nacen esas ideas en los corazones de los seres humanos, hay una solución. Apliquemos la palabra de Dios. Usted no piense ese pensamiento un instante más. Usted rechácelo, expúlselo de su cabeza, porque no tiene que hacer nada dentro de su cabeza. Eso es producto de la naturaleza caída. ¿Me estoy explicando, hermanos? Producto de la naturaleza caída que aún sostenemos en nosotros, por lo cual nosotros tenemos que imbuir y transformar por la palabra de Dios nuestros corazones, porque de Él mana la vida cuando está lleno de la presencia de Dios. Pero si no está lleno de la presencia de Dios, nuestro corazón dice que engañoso, dice la Escritura, y perverso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá sino solo Dios? Usted y yo conocemos nuestro propio corazón a fondo. Hay quienes han dicho, yo jamás cometería ese crimen, yo no haría ese pecado. Y esas personas, lamentablemente, bueno, entonces el pecado les tapó la boca, porque cayeron en esas profundidades oscuras. ¿Me estoy explicando? Por eso, nosotros la única manera de trabajar contra el pecado es aplicando la sangre del Señor y la palabra de Dios continuamente en nuestra vida. Por eso, en nuestros hogares tenemos que hablar la palabra, no solamente aquí. Tenemos que hablar la palabra en la calle. Tenemos la tendencia a veces de desatar otras cosas que no sean la palabra de Dios, y eso le da lugar al enemigo para empezar a controlar nuestra mente.
Nosotros tenemos que aprender lo que otro día hablamos de eso, lo que el apóstol Pablo dice, que tenemos que llevar cautivos todos nuestros pensamientos a la obediencia a Cristo. Amén. Llevar cautivo es ponerle lazo, agarrarlos y no hacer lo que ellos quieren hacer, sino como un animalito guiarlos y darles una patada fuera en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ahora, si usted no se atreve a luchar contra ellos, ya está perdido. Está perdida, está perdido. Si usted no tiene control en su mente. Cuando la mente no la controlamos, la controla alguien. ¿Sabía usted eso? La mayor parte de la gente no sabe que son los demonios que a veces controlan su mente y están engañados, creyendo de que son debilidades de la carne. ¿Me estoy explicando? Claro que hay una debilidad propia de la carne, la estamos mencionando, la naturaleza caída que tenemos, que arrastramos. Pero el asunto es que esa debilidad es propicia para que los demonios estén aplicando su influencia allí para controlar primero nuestra mente y después van a controlar toda nuestra vida y nuestro ser, minimizando si hay algo de Dios en nosotros. ¿Me estoy explicando, hermano? Haciendo cada vez más pequeño la experiencia que usted pudo haber tenido en Cristo. Pero yo, pastor, antes yo predicaba, yo antes oraba, yo antes cantaba, yo hacía esto, y ahora ¿qué estás haciendo? Y la verdad no sé qué me pasó. No sabe lo que pasó porque estás engañado por los demonios. Fueron los demonios que te anularon. ¿Me estoy explicando? ¿Sabe Satanás que no puede derrotar a los hijos de Dios porque ya tienen la victoria segura en Cristo Jesús? Pero sí lo van a minimizar, lo van a achicar, lo van a humillar. Eso pueden hacer los demonios, pueden influenciar, pueden usarlo como herramienta, como armas a su favor. Porque donde hay lugar para la ignorancia, hay lugar para demonios. ¿Cuántos alaban al Señor? Donde hay, repito, donde hay lugar para la ignorancia, hay lugar para los demonios. Entonces, no le demos lugar a la ignorancia de la palabra. Empapémonos de la palabra. No le demos lugar al diablo en ninguna medida, porque nos va a limitar, nos va a encadenar. Por eso la explicación de tantos creyentes con problemas de bipolaridad, esquizofrenia, que migrañas, que no pueden dormir, con un montón de situaciones que no son más que manifestaciones diabólicas, hermano. ¿Cuántos alaban al Señor? Pastor, eso está muy duro, yo tengo esas cositas. Despójese de eso en el nombre de Jesús. Pero yo voy a pasar a la oración. Mire, es importante que la oración oramos los unos por los otros, pero usted tiene que hacer su parte. Y nuestra parte es despojarnos de toda esa basura que el diablo quiere anidar dentro nuestro. Amén. ¿Cuántos alaban al Señor? Aleluya. Este hombre estaba tomado por la imposibilidad. Eso significa que estaba tomado por demonios. Por eso había pecado. El Señor sabía muy bien lo que estaba haciendo, y entonces cuando vio la fe de ellos, fíjese que ni siquiera este hombre tenía fe probablemente. Dice la Escritura que Jesús vio la fe de ¿quién? De sus 4 amigos que lo trajeron. Fe mueve la mano de Dios. No he hallado tanta fe, ni aún en Israel, dijo ante una mujer sirofenicia. Se admira el Señor de la fe. Supuestamente los fariseos tenían que ser personas de fe, pero solo habían ido ahí a buscarle el pelo a la leche al ministerio de Jesús. Querían ver en qué lo agarraban, en qué lo pescaban para acusarlo de algo. A ver si dice lo que dice Moisés, a ver si está de acuerdo a las escrituras que tenemos, a ver si como él dice, es el Mesías. A ver qué es lo que está haciendo. Y cuando escuchan que Jesús le dijo, tus pecados te son perdonados, ahí se encendieron en ira contra el Señor.
porque eran ciegos espirituales. No se daban cuenta que el que estaba allí delante de ellos no era ni más ni menos que el Hijo del Dios viviente. Era el Verbo de Dios hecho carne. Era Dios presente entre los hombres. Ignorantes total. ¿Pero qué los cegaba a ellos? El legalismo, la ley, la religión. Ellos creían que iban a ser salvos por guardar dogmas y mandamientos. Imposible. La salvación es por fe. Vamos a alabar al Señor. Entonces ellos dijeron: ¿qué más nos consta? Es un blasfemo. Ha blasfemado públicamente aquí, porque solo Dios puede perdonar pecados. Pero ellos estaban ciegos de que Dios estaba presente delante de ellos. Por eso Jesús le dijo: tus pecados te son perdonados. Amén. Fíjese que no le dije: ya le sano de tu enfermedad. No fue necesario. Solo le dijo: tus pecados han sido, hijo, le dijo amorosamente, hijo, tus pecados te son perdonados. No hizo un speech, una predicación, una enseñanza acerca de lo que estamos haciendo ahora, ¿verdad? De que, bueno, como el origen del pecado, etcétera, etcétera. Y que la causa de su problema era el pecado. No falta nada de eso. ¿Conocía la escritura este paralítico? No sabemos. Y si la conocía muy poco. No podía ir a asistir a sinagogas, había que llevarlo. ¿Sí? Entonces, no había internet en esa época, no había celulares inteligentes que uno puede leer en su casa, ¿verdad? Ahí la palabra de Dios, escuchar prédicas, bla, bla, bla. No había nada de eso. Este hombre estaba imposibilitado por el pecado. Y el Señor le dijo: hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban ahí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en su corazón. Y la palabra cavilar significa que estaban ellos hablando interiormente con ellos mismos, conjeturando, no sé si me explico. Y entonces lo que cavilaban ellos no lo manifestaron con sus labios, no lo hicieron público, estaba dentro de ellos. Y decían: ¿por qué habla este así? En plural decían, no era uno solo, eran la masa de escribas, fariseos que estaban allí. ¿Quién es este para hablar así? Blasfemias dice: ¿quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Y conociendo Jesús lo que en su espíritu, conociendo Jesús en su espíritu, Jesús tenía espíritu. Era tan humano como usted y como yo. ¿Cuántos alaban al Señor? El Hijo de Dios, el Verbo de Dios, tenía un espíritu humano. Era espíritu, alma y cuerpo como nosotros. Era 100% humano y 100% Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Gloria a Dios. Si hay algún unicitario que está por ahí, no somos unicitarios, Claro que el Verbo de Dios que se manifestó en carne, pero el Verbo de Dios es el Hijo de Dios, no es el Padre que se manifestó en carne, por las dudas. ¿Cuántos alaban al Señor? La Biblia no enseña nunca que el Padre se manifestó en carne. La Biblia dice que Dios se manifestó en carne. ¿Quién es el que se manifestó en carne? Jesús, el Hijo de Dios. Amén. El que murió en la cruz fue Jesús, no fue el Padre. Cuidado. Hay que interpretar las Escrituras. No se deje llevar por falsos maestros de la palabra de Dios. Esto es muy importante que nosotros lo consideremos. Porque si no, muchos están predicando a otro Jesús, que no tiene nada que ver con el Jesús de la Biblia. Amén. ¿Puede dar gloria a Dios? Por eso es tan importante discernir, hermanos, de qué espíritu está detrás de las personas. ¿Qué espíritu está detrás de los predicadores, de los pastores, de los maestros bíblicos? ¿Qué espíritu los está impulsando? ¿El espíritu de ignorancia o tienen revelación de Dios?
Porque hay mucha gente que a lo mejor no es que sea mala en sí mismo y sean predicadores de falsedades a sabiendas, no, son ignorantes. ¿Por qué? Porque se enseñaron ignorantemente, aprendieron erradamente. Vino alguien que les enseñó algo y ellos como pichoncitos se tragaron todo lo que les traían, y ahí nació ese evangelio. Un evangelio a medias, un evangelio chueco, un evangelio que no salva a nadie, un evangelio que no representa al verdadero Jesús, sino a otro Jesús. Amén. ¿Podemos dar gloria a Dios? Entonces estos hombres tenían religión, los fariseos, los escribas. Tengo que decirlo, no sé si me da el tiempo, tengo que decirlo, no puedo callarlo. Cuidado con lo que oímos. Esto no es para que usted no vaya a otra iglesia. Si usted quiere ir a otra iglesia, vaya a otra iglesia, porque es bueno que vaya a veces. Escuche. Y si usted aprendió a discernir acá, usted se va a dar cuenta de que lo que es verdad y de lo que es mentira. Amén. No hay ningún problema. No me tiene que pedir permiso a mí para ir a otro lugar, porque yo no soy el dueño de las almas, es el Señor. ¿Cuántos alaban al Señor? No, cuidado que se va a contaminar ahí, dijo alguien uno. No venga a esta iglesia, otro dijo, a esta, acá. No vaya porque se contamina. Esa persona súper santa. Súper santa. Cayó en adulterio, robó, estafó. Ya no está más en esta ciudad. Súper santos. ¿Se da cuenta usted entonces la importancia que tiene la palabra de Dios y el discernimiento espiritual de ella? Amén. ¿Puede dar gloria a Dios? Entonces, estos hombres solamente conocían palabra, letra, pero no tenían espíritu. Mandamiento, pero no tenían espíritu. Y así les fue. ¿Por qué? ¿Por qué caviláis en vuestros corazones? El Señor sabía lo que ellos estaban pensando, porque no solamente podía perdonar pecados porque era Dios, sino que también sabía lo que hay en los corazones de los hombres. Debía de haberlo impresionado eso nada más a ellos. ¿Cómo sabe lo que estamos pensando? Lo que hay en nuestros corazones. No, la rebelión del corazón, la terquedad humana, hace que se resista a la voz del Espíritu Santo. Cuidado con eso. Amén. Hay quienes resisten como Faraón al mandamiento de Dios. Moisés le traía la voluntad de Dios y Faraón resistía, y dice que Dios mismo endureció su corazón. Y todos sabemos el triste final de Egipto y de ese Faraón. Amén. Entonces, la resistencia a la palabra de Dios es una mala señal. Si usted resiste a la palabra de Dios, a usted no le puede augurar buenas cosas. ¿Cuántos alaban al Señor? Gloria a Dios. Le dijo el Señor, ¿qué es más fácil decir al paralítico? ¿Tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. ¿Hay algo difícil para Dios? No era difícil para el Señor perdonar pecados, como tampoco era difícil sanar su parálisis. Por eso le dijo, lo primero, tus pecados son perdonados, porque eso te hizo paralítico. Amén. Y después le dijo, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, le dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Primero le perdonó los pecados, y entonces el Señor le habló y dijo, ahora toma tu lecho, vete a tu casa. No le dijo, haz un culto de adoración aquí. No, toma tu lecho, vete a tu casa. Y todos estos ahí, ellos ya tienen su recompensa. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Otro día vamos a ver la recompensa
recompensa del impío, del incrédulo, ¿sí? Porque Dios es Dios y sabe cómo tratar con los pecados de los seres humanos. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ponernos de pie porque la hora ha avanzado. Podríamos hablar algo más, ¿verdad? Pero se levantó enseguida tomando su lecho, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron. ¿Y qué? Glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Nunca hemos visto tal cosa. ¿Qué es lo que no habían visto? No habían visto que alguien se atreviera a perdonar pecados. Nunca nadie les había mostrado eso, ni les había dicho acerca del perdón de los pecados. Amén. Y tampoco habían visto esa manifestación de poder, ¿verdad?, que acompaña al perdón de los pecados. ¿Hay alguien enfermo hoy aquí? Bueno, hay una razón por la enfermedad: la naturaleza caída. Es el pecado. ¿Hay alguien que necesita ser restaurado? ¿Hay alguien que necesita salud completa? El Señor quiere perdonar pecados primero antes de sanar. Amén. ¿Podemos dar gloria a Dios? ¿Hay alguien mirando el video que necesite el perdón de sus pecados? Quizás no está acostumbrado usted a que alguien le diga: ¿es usted pecador? ¿Sabía que necesita que sus pecados sean perdonados? Pocas veces se escucha. ¿Sí? En esta oportunidad se lo estamos diciendo. Los pecados deben de ser perdonados, no solo para ser salvos, sino también para ser sanos. Amén. Porque hay personas que no pueden salir de la enfermedad, luchan y luchan contra ellos porque hay algo que hay que resolver todavía. Amén. Amén. Pero pastor, yo creo que en lo natural los seres humanos nos vamos a enfermar, nos vamos a morir. Claro que sí. ¿Usted vio que Moisés se murió de enfermedad? No murió enfermo. Dios lo llevó al monte y allí murió. Gloria a Dios. Murió allí. ¿Por qué? Porque él era un profeta de Dios. Tenía claras muchas cosas y Dios le llevó. ¿Murió Enoc? No, caminó con Dios y le llevó Dios. No murió. Y tantos hombres y mujeres. El profeta Elías murió. No murió. Gloria a Dios. Es que la mayoría, Jesús murió, sí, Jesús murió, pero no por sus propios pecados. Jesús murió por los nuestros. Amén. Y los apóstoles murieron. Y María también murió. La madre del Señor Jesús, que amamos, que está ahí en el cielo. Porque Dios escogió un instrumento santo, puro, pero que necesitaba un Salvador. Ella lo dijo: mi Señor, mi Salvador. María necesitaba un Salvador. Un Salvador que había salido de sus entrañas. Un Salvador que había ella misma parido. Un Salvador que había ella alimentado, dado crecimiento, acompañado, instruido. Pero un Salvador al fin que era el Verbo de Dios hecho carne. Pero qué mujer, María, bendita entre todas las mujeres. María. Amigo católico, amamos a María. No somos enemigos de María. Pero hay un solo Salvador y un solo mediador entre Dios y los hombres. Solo dice la Biblia: Jesucristo, hombre. Él es el mediador. Él es el Salvador. Él es el que perdona pecados. No hay otro. No hay otro como Él. Jesús perdona pecados. ¿Lo cree? Levante la mano si lo cree. Alabe a Dios. Adore al Señor. Aleluya. 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 Todos, pero todos los pecados son perdonados. ¿Y qué tengo que hacer, pastor? Creer. Eso es lo que hay que hacer. Creer. Pero ¿cómo voy a inventar? ¿Cómo
todo lo que dañé, todo lo que lastimé. Hay cosas que escapan fuera de nuestro alcance. Quizás al que le mentiste, le engañaste, le mentiste, hoy ya no viva más. Y vas a quedarte con la condenación y la culpa por siempre. Al que le robaste, al que despojaste, al que engañaste, quizás no tenga la oportunidad de devolver lo que le robaste. Si está la oportunidad, hazlo. Devuelve. Si tienes deudas que no pagaste, busca a tu deudor. Arregla esa situación, porque eso es postrante, es limitante. No uses la mentira. No uses la herramienta de Satanás, padre de mentira, para liberarte de los compromisos y las responsabilidades. No uses las excusas. No uses esas cosas. Por favor, usa la fe en Jesús. Usa la fe en Jesús. Cree en sus promesas, cree en su palabra. Cree que Él es tu Salvador, que tus pecados han sido perdonados, porque Él no derramó su sangre de balde. Yo no creo esto, hermano, que un día Satanás va a agarrar la cabeza de alguno que ha sido sumergido en la sangre del Señor, lavado en la sangre de Jesús, y Satanás en el juicio va a levantar: mira, este murió Jesús por él, pero mira, lo tengo yo. Nunca va a ser eso. Nunca va a ser eso. Porque lo que compró el Señor lo pagó a precio de sangre. Se lo ganó. Y Él es el dueño de nuestras vidas. ¿Cuántos alaban al Señor? Gloria a Dios. Debemos de creer que tus pecados ya han sido perdonados. Debemos de creer que eres salva, que eres salvo. Porque si no, vas a andar siempre cojeando por la vida, nunca afirmándote en la palabra. Siempre van a haber dudas, esto, lo otro, es así, no es así. ¿Cuántos creyentes he visto que dudan? No te lo dicen, pero dudan de esto, dudan de lo otro. Cavilan en sus corazones. No tienen paz. No tienen paz. Porque lo único que trae paz es el perdón de los pecados. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Cuando tus pecados son perdonados, descansas en paz. Acuestas tu cabeza en la almohada y te duermes. Como un bebé. ¿Tiene pecado un bebé? Yo veo a mi nietito cuando se duerme tranquilo. No hay nada que lo acusa. Nada lo acusa. Él no sabe si lo que hizo estuvo bien o estuvo mal. No tiene conocimiento aún de lo que es la naturaleza caída del ser humano. Pero nosotros no tenemos ya esa excusa. Ya nos hemos hecho expertos en el mundo en pecado. ¿Sí o no? ¿O no te acuerdas antes de conocer al Señor lo experto que eras en mentir, engañar, defraudar, hacerte el loco, ni hablar de hacerse la loca? ¿Cuántos alaban al Señor? Expertos en pecar, expertos. Pero un día vino Jesús, lo llamó con algo que parecía increíble. No podíamos creer que era tan maravilloso que nuestros pecados fuesen perdonados. No veíamos que ahí radicaba el problema de nuestra vida, de nuestro sufrimiento, de nuestra soledad, de nuestro abandono, de nuestro dolor, de los rechazos que sentimos
sentíamos de aquí y de allá, pero la causa era el pecado que estaba anidado en nuestro corazón. La causa de la desobediencia, la causa del olvido, la causa de las excusas, la causa de los desvaríos, la causa de la rebelión. El pecado que ya ha sido perdonado si podemos creer. ¿Quieres dormir tranquilo? ¿Dormir tranquila? No importa lo que te hayan hecho, no importa lo que hayas hecho tú, no importa el daño que has causado. Claro que ha sido muy dañino, muy malo, pero para Él es fácil perdonar pecados, como es tan fácil levantar un paralítico de su lecho. Y no solamente puede perdonar muchos pecados como los que teníamos todos nosotros, sino puede perdonar un solo de los pecados de igual forma, de igual manera. ¿No es grande nuestro Salvador? ¿No es grande Jesucristo? ¿No es maravilloso el Cristo que tenemos? Perdonador, Salvador, Señor, aleluya. ¿Merece ser servido o no? ¿Merece que vivamos para Él, sí o no? Claro que merece. Porque si vamos a ver la eternidad un día, va a ser porque Él perdonó nuestros pecados. Nadie los puede perdonar. Ningún hombre lo puede hacer. Ninguna organización humana. Nadie puede perdonar pecado. Una penitenciaría no puede perdonar pecado. La policía no, la educación no, las universidades no perdonan pecado. Te ilustran, te enseñan, te transmiten conocimiento, pero nunca te van a dar paz. La paz que el Señor da, no el mundo la da. No, Él da una paz especial. Y la paz viene cuando nuestros pecados son perdonados. Cuando no hay que ocultarse, cuando no hay que esconderse, cuando no hay que fingir, donde no hay que mentir. No, si digo esto, ¿qué van a pensar? ¿Qué van a decir? ¿Que soy una basura? ¿Y qué crees? ¿Que el Señor no ve nuestros corazones? Él sabe muy bien lo que somos. No cavilemos en nuestros corazones como cavilaron estos pobrecitos escribas y fariseos. El Señor conoce a fondo nuestra vida. Pero yo prefiero que sea Dios el que sabe y no los demás. Entonces la causa es que hay un pecado muy grande que es el orgullo. El orgullo. Pero tengo que decir de otra manera, el orgullo. El que no reconoce sus pecados es un orgulloso, una orgullosa. No puede reconocerlos. Satanás, escucha esto y con esto terminamos. Satanás no se puede arrepentir de su orgullo. No puede. Él tiene esa naturaleza. Esa naturaleza dañina, mentirosa, mala, que tiene Satanás. Él jamás se puede arrepentir. No hay perdón para él porque no hay arrepentimiento posible en él. Es como un escorpión. Te acercas a un escorpión, te va a picar, te va a insertar su aguijón, te va a envenenar, te va a matar. Oh, qué malo este escorpión. No es malo, es su naturaleza. Así es él. Así es la araña venenosa, la serpiente ponzoñosa. Te va a morder, te va a inyectar veneno, porque es su naturaleza. Cristo nos da una nueva naturaleza. El perdón de los pecados. Levanta tu mano y vamos a orar. ¿Hay alguien más que quiere pasar acá al frente? Pasa al frente. ¿Hay alguien enfermo? Pasa acá al frente. Ya nos despedimos. Vamos a orar. Gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor Jesús. Pasa de un paso de fe. Crea que Dios va a hacer algo. Allí donde está, vamos a orar. Padre, en el maravilloso nombre de Jesús.
Te damos gracias en esta hora, Señor, porque el poder de tu Espíritu Santo está aquí. Aquí ahora, Señor, porque aquí hemos hablado tu palabra, Señor. No hemos hablado inventos de la cabeza humana. Hemos hablado tu palabra, Señor. Y tú prometes que tu palabra es confirmada, Señor. Confirmada con señales, con prodigios, con milagros, con salvación. Te doy gracias por el video, Señor. Algunos están sufriendo y no saben por qué. Se han enterado que la causa de su